Como ya mencioné, las obras franciscanas son obras historiográficas, libros de historia. ¿Qué tipo de historia es la que pretenden elaborar? Para entender esto, yo prefiero remitirme a los franciscanos mismos. Las palabras otra vez de Fray Toribio, quien alude en cierta parte de su obra a las disensiones, a los bandos que surgieron entre los españoles provocadas por la corrupta actuación de la primera audiencia. Se fueron a pelear entre ellos. Y los franciscanos tuvieron un papel ahí muy importante enfrentando los abusos de la audiencia. Dice Motolinia cuando hace alusión a estas cosas. Bien pudiera alargarme en esto de los bandos de México, porque me hallé presente en todo lo que pasó, entonces pues lo acusan de querer alzarse con la tierra y cosas de esas. Mas paréceme que sería meterme en escribir historia de hombres. No lo voy a hacer porque es historia de hombres, y yo no me ocupo de eso. Entonces, ¿de qué está ocupando? Si nos debemos preguntarnos, pues, y si no se está ocupando de los hombres, entonces ¿de qué está ocupando, verdad? ¿De qué historia se trata? En otra parte aclara de qué. Pues vuelve a insistir en que no va a abundar en las acciones de los castellanos, dice, para no ofender ni divertirme en la historia e obra de Dios, si en ella contara la historia de los hombres. Entonces es bastante claro el propósito de Motolinia. La historia que nos va a contar es la narración de la obra de Dios en Nueva España. Ese es lo que está contando. Es la historia de la evangelización de los indios a través de la orden franciscana. Y ahí, por supuesto, se derivan conclusiones muy importantes que tienen que ver con la estructuración misma de estas obras. De ahí que los principales personajes sean colectivos. ¿Sí? Son necesariamente personajes colectivos. Los propios franciscanos en tanto evangelizadores y los pueblos indios como objetos de la acción misional. Los son los actores principales, son actores colectivos. Y la razón de ser de la misma, los pueblos indios son la razón de ser de la presencia misma de los franciscanos. Por eso son los grandes actores de esta historia. Uno más activo, otro más pasivo, y cuando aparecen personajes de notables es porque encarnan las virtudes o los vicios de unos y otros. Entonces son siempre como ejemplos, son historias ejemplares en ese sentido. Nos van a contar es una ejemplaridad, en el sentido de algo digno de recordarse y en el sentido de algo digno de imitar. Entonces, en ese sentido son historias llenas de ejemplos, de vicios y virtudes, el indio borracho que no quiso ser redimido, del santo varón que no importó todo lo que le hicieron, fue un hombre que siempre luchó por el mensaje. Entonces, eso es muy interesante porque tiene que ver con la forma misma en que se estructuran las obras y cómo nos están contando y por qué nos los están contando. Entonces, por supuesto, están con muchísimas mejores herramientas para así ya ver los detalles de los estilos narrativos y ese tipo de recursos, etcétera. Pero esos recursos siempre están en función de una estructura más amplia y de una intencionalidad más grande. Entonces, eso siempre es necesario recordarlo. Otras consecuencias de esta declaración. Es necesario aclarar que para ellos, al no ocuparse de la historia de los hombres, es decir, ¿de qué no se ocupan? De la historia política. Yo no me voy a ocupar de los pleitos de sus compadres. ¿Quién era el fulano corregidor, o sea, el encomendero? No me importa. Sí sé quién era, pero no me interesa. Eso no va a contar eso, porque eso es irrelevante a mi tema. ¿Sí? O sea, la historia política, ese es el relato de guerras, batallas, gobernantes, todas esas cosas, los temas tradicionales de la historia, esos son justamente los temas que a él no le importan. Que en general a ellos no les interesan esos temas. Los mencionan de vez en cuando, pero no son su interés. Sino lo que les interesa, ya dijimos, es contar las acciones de la orden. Y para contar las acciones de la orden, ¿qué temas son los que deben de tocar? Las cosas que deben de tratar. Elaboraron entonces una serie de temas que son muy importantes, por ejemplo, para los indios, lo que se decía en la época, el orden y policía que tenían la organización política y social, creencias, costumbres, ritos y ceremonias, lo que hoy llamaríamos una historia cultural y social. Eso es lo que les interesa.
No tanto fulanito qué hizo, bueno, pues si se sabe, pues se pone, pero lo importante no es tanto eso, sino todo este cuadro de costumbres, creencias, ritos y ceremonias, incluso se traslada muchas veces a los títulos de las obras mismas, y que en esa época tiene un nombre preciso, que es la historia moral. La historia moral. De ahí, por ejemplo, que del equívoco a veces de vincularlos con la etnografía. Son los etnógrafos franceses, hasta hay un artículo por ahí. Los etnógrafos franciscanos del siglo XVI, pues si fuera por el parecido con el método etnográfico, pues más bien habría que hablar de los antropólogos misioneros, ¿verdad?, del siglo XX, porque la preeminencia sería de los franciscanos, no de los antropólogos. Pero obviamente incurriríamos ahí en un contrasentido, porque son cosas diferentes. En la antropología se proponía establecer un conocimiento científico, basado en las teorías del positivismo. En cambio, los franciscanos lo que pretendían a salvar las almas. Cuando una Princha se va con los Asande y estudia sus oráculos, dice, pues, ay, qué padre, ¿no? Está chido, ¿no? Pero que sigan pensando eso no es bronca mía, ¿no? Eso es su cultura, ¿sí? Ya regresaba a Londres y hacía su libro doctoral y lo publicaba, estaba en seminarios. Bueno, Modigliani, Olmos, Sahagún, el autor de Historia de las Pinturas, hacen sus obras, no están pensando en eso. Están pensando que conocemos esto para cambiarlo. Porque lo que nos importa es salvar las almas, no que yo obtenga un doctorado. Eso es vanidad. A lo mejor ya se lo tenía, pero lo importante no es eso. Entonces, de ahí hay una enorme diferencia. Un antropólogo llega y hace su etnografía, pero no es autoridad dentro del pueblo. Estos son autoridades en los pueblos. Son todos los que eran cabezas de conventos, eran autoridades políticas, sociales, civiles, incluso en casos criminales. Es una condición que no tiene ningún antropólogo, ni la ha tenido. Bueno, quizás Jacques Sustel en Argel, ¿verdad? Y que no estaba haciendo etnografía, por cierto, estaba haciendo política, ¿sí? Pero no hay. Entonces el símil es muy endeble, demasiado endeble. Que se parezcan partes del método no lo hace igual, y es desnaturalizar lo que están haciendo aquellos. Entonces sí hay que tener así como mucho cuidado con el anacronismo, porque existe el nombre. Incluso hay una petición en los 70s del siglo XVI por parte de la corona española que dice: necesitamos que nos manden una historia moral de los indios. Y llegas a autoridades virreinales y eclesiásticas. Pues aquí Sahagún está haciendo una. Es clarísimo. ¿Quiere una historia moral? Aquí ya hay una hecha, se los vamos a mandar. Es clarísimo. Y bueno, hacen historia moral en ese sentido, y historia también en sentido etimológico, indagación. Están haciendo una inmensa indagación de los temas. Entonces, hacen ese tipo de historia, entonces hay que verla, digamos, en el contexto de lo que era la historia en ese momento, y es lo que están haciendo, es lo que están planteándose. Ellos tenían también sus modelos. Por un lado, las enciclopedias medievales, ¿sí?, las etimologías, etcétera, de todos estos grandes libros. Y también tenían, por supuesto, las obras doctrinales, la serie de Dios, una serie de cosas, la tradición clásica, Ptolomeo y todos estos, también lo tenían, pero se referían a cosas totalmente distintas. Entonces, por eso se inspiraron en ellos, pero nunca los siguieron puntualmente a ninguno, porque no se adaptaban bien a su materia. Entonces siempre hubo una discusión ahí. Se nota que abrevaban de eso, o Plinio, que se ha dicho mucho que Sahagún utilizó cosas de Plinio, y sí, bueno, muy general, porque se ve que cada vez que no le funcionaba a Plinio, pues se olvidaba de Plinio y se fijaba más en lo que tenía enfrente, y así todos ellos, ¿no? Entonces es muy interesante cómo esos viejos modelos pues, se renuevan al contacto con las realidades que están enfrentando.